Hola a todos, bienvenidos. Nosotros somos Los Mismos Gatos. Este es un espacio de opinión y diversión, un momento de ocio para la imaginación. Así que hoy vamos a tener un programa maravilloso. Espero que ustedes puedan participar. Gabriel, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, Natalia, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por estar aquí presentes. Somos gatos comunes y corrientes, ciudadanos aburridos, desparchados, que no nos aguantamos el encierro, pero nos aguantamos este espacio por compartir un momento con ustedes, y lo que nosotros no nos aguantamos tampoco es la indiferencia frente a lo que está sucediendo en el país y la indiferencia frente a lo que va a pasar después en el país. Quisiéramos comenzar o decidimos comenzar esta primera sesión hablando de algo que nos impactó muchísimo a todos y que refleja una realidad mucho más cruda. Y estamos refiriéndonos a la crisis carcelaria. Recordemos que hace una semana más de 13 cárceles a nivel nacional entraron en paro, y el resultado fatal fueron 23 presos muertos, 7 guardas del IMPEC heridos en casos que todavía están por esclarecer. Lo que demuestra esta situación que se vivió la semana pasada es verdaderamente una crisis a nivel penitenciario, y como consecuencia de eso y respuesta de esta situación, el gobierno ha anunciado que se van a decretar unas medidas las cuales conllevarían, párenle bolas, a la excarcelación de más de 10.000 presos en el país. No serían cualquier presos, serían presos por encima de los 60 años, que hayan cumplido 3/5 partes de su pena, que sufran de alguna enfermedad y, por supuesto, cuyos delitos no estén relacionados con graves violaciones de derechos humanos o con delitos asociados a la corrupción. Sin embargo, el tema penitenciario sigue siendo un tema desatendido. El tema penitenciario, y ya voy a dejar de hablar, Grumper, para que tú no te duermas y sigas comiendo tu chocorramo como lo has venido haciendo durante toda la sesión, pero es un tema crítico. Alguien decía, y yo no quisiera decir de pronto que era Churchill o que era algún otro pensador, que las Tenía que cárceles, sacar a Churchill. las cárceles son el termómetro de la sociedad. Así que hoy vamos a comenzar conversando sobre esta posibilidad de que el gobierno excarcele a más de 10.000 presos, y que ojalá también logremos entender cuál es la crisis que se está viviendo. El primero que me ha pedido la palabra es nuestro gato emprendedor, Juan. Adelante. Gabriel, muchas gracias. Un saludo a tus mismos gatos. Yo quisiera hacer un aporte con base en la introducción que tú nos estás haciendo, y es que evidentemente la crisis carcelaria y lo que pasó en estas cárceles del país de manera sincronizada tiene una clara conspiración y creería yo que estaban aprovechando una crisis que estábamos viviendo para hacer una fuga masiva. Entonces yo creería que sí es cierto que tenemos una crisis carcelaria, hacinamiento, pero también era un trabajo coordinado en varias cárceles para una fuga masiva. Y llama la atención, celulares, medios de comunicación, elementos, armas. ¿Qué pasa con los presos en Colombia? Creo que es un tema grave. Bueno, vamos, Freddy, ¿usted está de acuerdo con la excarcelación o no? Hola, hola a todos, buenas noches. No, a mí me parece que es un tema bien complejo. A mí me parece que otros países lo han hecho por otras razones, por muy diferentes razones. Por ejemplo, en el caso de Irán. Irán liberó muchísimos más presos que lo que está proponiendo el gobierno colombiano. Estamos hablando de 85.000 presos. Pero la razón por la que Irán libera a todos los presos también tiene que ver con la muy alta tasa de infección y la altísima tasa de mortalidad que tiene. Entonces, ellos llegaron ya a ese punto por un mal manejo del coronavirus, en donde fue mucho más complicado. En Indonesia van a soltar a 30.000 presos, anunciaron hoy. Y en Kenia van a liberar mucho menos que los que anunció el gobierno colombiano, 4.000. Entonces, todos estos 3 países han tenido un manejo del coronavirus muy diferente al que ha hecho Colombia. Colombia ha hecho muy bien el manejo de la prevención. Entonces, yo no pienso que estemos en ese momento. Además, hay que empezar a hacer una serie de excepciones, temas de crímenes violentos, temas de corrupción y, más importante,
No se puede liberar a la gente que haya sido investigada por violencia intrafamiliar. Estamos en un pico de violencia intrafamiliar. No podemos soltar para meter a gente soltar a la calle gente que ha sido condenada por violencia intrafamiliar. O sea, el gato curioso dice sí, pero no se entiende muy bien porque hace un estudio comparado que en Irán, que en Indonesia. La verdad es que aquí tenemos que definir cuáles son esas reglas y como sociedad si estamos o no de acuerdo con la liberación de 10.000 presos o si somos conscientes de que hay una crisis carcelaria. Natalia, nuestra TikToker, ¿qué piensas? Bueno, hay algo que me preocupa mucho, digamos como haciendo una revisión exhaustiva de las noticias frente a este tema de excarcelación. Me preocupa es que muchos políticos, digamos que están en la cárcel, están tratando de aprovechar esta coyuntura para poder entrar dentro de ese gran grupo de personas que van a quedar excarcelables, perdón. Y también, digamos, personas, empresarios polémicos que están también en la cárcel, como por ejemplo Emilce López, también ¿Empresario? empresaria polémica. No le diría empresaria. Eso es una gata, ¿no? Cuidado, porque esa es la gata. Esa es la mamá de las gatas. Es la mamá de las Complicado. Es otro tipo de gatos, ese no clasifica acá. Entonces hoy salió a decir que ella debería ser acogida dentro de este grupo de excarcelables por el tema del coronavirus, porque no distingue entre personas condenadas y no. Entonces, pues esa es como mi mayor preocupación, que en esa orden o en ese decreto se cuelen personas que definitivamente no deberían estar por fuera. Y somos un país donde se viven colando personajes en la JEP, en Justicia y Paz y en muchas partes. Pero Héctor, ¿tú qué opinas? Que habías pedido la palabra. Pues yo, gracias. Soy Héctor Manrique, un gato cualquiera, y como gato cualquiera, pues mi opinión es muy sencilla. Primero, estoy medio tibio. ¿Gato cualquiera es gato promiscuo o a qué se refiere el cualquiera? Dejémoslo así, un gato cualquiera es común y corriente. Pero el tema es esto, y me siento como medio tibio, como que estoy de acuerdo o en desacuerdo, pero todo lo contrario, hombre con hombre, mujer con mujer y viceversa. Porque es que primero, a mí lo que me sorprendió es que decían entre 4.000 y 15.000. Uno puede decir entre 4.000 y 5.000, entre 6.000 y 7.000, pero entre 4.000 y 15.000 se me hace una cosa enorme. Ahora, segundo, las condiciones infrahumanas en las que viven estos personajes en la cárcel es terrible. Es que hay sitios sin agua, 10, 15 personas en una celda. Entonces, que solo por el coronavirus, ahora nos vamos a preocupar si los van a escarcelar o no. Y para cerrar con mi inquietud, es un tema precisamente de ese hacinamiento. Son 600, lo que yo leí, pues son 600 jueces para investigar uno a uno 15.000 casos. Eso va a ser un rapijuicio. Qué pena usar el nombre de Rappi, pero va a ser los rapijuicios, más o menos. Y lo último qué pena, Humberto, lo último es que dicen que es momentáneo. ¿O qué? ¿Se acaba el coronavirus y vuelvan otra vez todos para la cárcel? No he entendido, la verdad. Bueno, frente a eso yo le voy a responder a Héctor porque tenía 3 preguntas precisamente. La primera es, estamos hablando de un 49% de hacinamiento. Listo. Va a salir toda esta gente y se garantiza que efectivamente van a llegar a sus casas o a dónde van a llegar. Primera pregunta. Segunda, ¿van a estar por cuánto tiempo? En teoría, o el proyecto dice que son 6 meses. A ver, un momento, marica, ¿va a ser 6 meses? ¿Vamos a tener todo un proceso de COVID por 6 meses? O más bien debería decir hasta que se levante la emergencia y esta gente tenga que retornar. Y tercero, ahí me voy a poner yo en posición como de Claudia López con relación a los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos hay en esa situación? Y a esta gente más bien, ¿por qué no la mandan para su país? Son 3 preguntas pues muy críticas y ustedes son los que deben saber. Y por eso digo, me pongo en el papel de Claudia, que los devuelvan. Yo no quiero hacer una intervención, yo quiero hacer una pregunta. Qué pena, yo soy Grumpert, el gato aburrido, me llamo Humberto,
Pero alguien que sepa de estos, de pronto usted, Gabriel, ¿cuál es la relación entre el coronavirus y la excarcelación? Un poquito como para entender mejor y poder hacer una opinión un poquito más informada, yo creo que sería bueno hacer esa claridad. No sé si les parece bien esa pregunta. Yo entonces, sigue Andrés y le va a dar la palabra a Andrés, pero aquí hay un contexto que es necesario tener en cuenta. En Colombia, el 54% tenemos un déficit de cupos carcelarios del 54%, es decir, el 54% de hacinamiento. Frente a 79.000 cupos tenemos 120.000 presos y el 40% son sindicados, es decir, gente que no ha sido condenada. Hay cárceles como la cárcel en Riohacha, como la cárcel en Cúcuta, que tienen hacinamiento del 400%. Yo sí digo que deberían excarcelarlos de una vez por todas. Es que hay gente que, o sea, los verdaderos zampones en este país no están en la cárcel. Los verdaderos zampones en este país están en la escuela de caballería o están en otras partes. Esa gente en hacinamiento, en las condiciones y con el presupuesto que se le está dando, no se está ni resocializando ni rehabilitando. Entonces tenemos una fábrica del crimen porque no hay recursos, no hay espacio, no hay derechos y esta es una sociedad que no se puede permitir eso. Andrés, por favor, sus ¿Pero opiniones. qué tiene que ver con coronavirus? Es solo una pregunta, no entiendo la pregunta. Las personas de más de 60 años son las personas más susceptibles a tener complicaciones frente al virus y las agrupaciones de más de 50 personas se sabe que pueden generar espacios donde hay más riesgos de contagiarse. Andrés, su opinión. Es más, Sí, perdón, yo creo que para es la claridad, importante Gabriel. insistir en lo que está diciendo Humberto, y es que hay que diferenciar la situación de hacinamiento en las cárceles con la crisis que genera hoy el coronavirus. Yo tengo también como varias inquietudes. ¿Ha habido algún tipo de revisión sobre visitantes en las cárceles en los periodos en los que se estaba teniendo en cuenta esta contingencia que hubieran podido estar infectados? ¿Hay algún dato preliminar sobre algún contagio en las cárceles? Que esto es importante tenerlo en cuenta porque hay que diferenciar los temas. La crisis carcelaria hay que atenderla. Lo que mencionaba Gabriel hace un momento con las personas que no han avanzado en los procesos y siguen ahí recluidos cuando podrían estar siendo tratados de otra forma, pero hay que tener en cuenta que el coronavirus y el riesgo que hay no puede ser tampoco la razón para dar una excarcelación con esas cifras tan grandes que van a generar un problema de la llegada a los lugares de domicilio y después del retorno a las cárceles en algún momento que se supere la emergencia si se está considerando como una medida transitoria. Entonces, esos temas hay que tenerlos en cuenta y cierro insistiendo en el punto que mencioné, si hay algún tipo de revisión o algún dato preliminar sobre las personas que han visitado las cárceles, si alguna de estas han estado infectadas, si ha habido algún riesgo de contagio o hay algún indicio sobre este riesgo ya en alguna de las cárceles. Sin duda, Juan, yo creo que uno de los problemas de las cárceles es el subregistro y eso también hace parte de un problema que es mucho más estructural y que trasciende este tema del coronavirus. Juan, usted tenía algo que decir y después Natalia también tenía algo que aportar. Sí, yo creo que el tema realmente tiene que ver mucho con la visión de derechos humanos y la protección de estas personas que, digamos, cuando son privadas de la libertad, ¿quién es el garante? ¿Quién es el que responde? ¿Quién es el que los protege? Pues es el Estado. Y digamos, pues sí, tenemos aglomeración, tenemos personas en las cárceles en unas condiciones que pueden ser muy vulnerables para enfrentar la enfermedad. Lo que llama la atención de la propuesta del gobierno nacional es que va a poner a muchísimas entidades a trabajar para verificar esto. Personerías, jueces del circuito, jueces, digamos, de diferentes escalas, también visión como de organizaciones sociales y demás. Y yo creo que ese engranaje y esa infraestructura va a ser muy difícil para poder controlar estas medidas. Entonces, es un tema de derechos humanos, pero creo que está un poco desordenado por parte del aparato estatal. Y Natis, digámonos la verdad, aquí a la gente le vale huevo el sistema carcelario, le vale huevo lo que pasa en las cárceles y no le quieren invertir un peso. Lo más impopular en Colombia es invertirle plata para las cárceles. Quieren construir más cárceles, pero no quieren atenderse de la población carcelaria. Natalia, ¿tú qué piensas? Y de eso quería hablar, porque no se han dado la pela
en el Congreso por hacer una reforma al sistema penitenciario y carcelario, por reforma de IMPEC, porque todos sabemos qué es el IMPEC, cuáles son las fallas, en qué se tiene que arreglar. Los entes de control han pasado desapercibidos frente a esta crisis, no solo ahorita con el tema de la excarcelación y lo que pasó con las sazonadas, sino con temas anteriores. Nadie se ha personado de eso, nadie le importa. Yo solo quiero resaltar a alguien que sí le ha interesado, y fue al exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, y también ha sido un ejercicio de diferentes alcaldes que han venido trabajando en la cárcel distrital de Bogotá. Yo creo que si hay una cárcel ejemplo en Colombia es la cárcel distrital de hombres y seccional mujeres. En mi opinión es una cárcel organizada. Claramente pues se tiene que trabajar muchísimo más porque eso depende también IMPEC, bueno, un montón de cosas, pero eso hay que resaltarlo. Lo bueno también hay que resaltarlo y chévere de pronto que la gente se tome el trabajo de conocer el proceso de la cárcel distrital, porque recuerden que la cárcel distrital no es la Modelo, no es el Buen Pastor ni la Picota, es diferente y mucha gente no ve como ese modelo. Y frente a la desorganización de la que habla Juan, completamente de acuerdo. Mientras los entes de control no se pongan de acuerdo, pues no va a pasar absolutamente nada. Mientras los congresistas no se pongan de acuerdo, mientras al presidente no le duela, pues vamos a estar en las mismas. Ya me están diciendo qué tiempo, pero bueno, ¿cuál gato va? Va Humberto, y yo le quiero decir, yo no estoy de acuerdo con Natalia que la única persona que ha mostrado buenas acciones. Hay una persona muy querida por todos los colombianos, que se llama Joana Bamón, que se acaba de ganar el premio CAFAM por su iniciativa interna. Deberíamos invitarla. Hay que creer en las segundas oportunidades, Humberto, ¿usted qué piensa? No, yo pienso varias cosas, digamos. Primero, si esto no, se pero trata... piense una. No, pienso tres. Primero, se acabó el programa. Una y ¿Te van a pelear, hola? Después dicen que yo me demoro más, pero claro, es que como hablan ustedes mientras hablo yo, oigan, no, hablando en serio, miren, primero estoy de acuerdo porque esto busca proteger a los mayores de 70 años. Que puede haber un riesgo de fuga, cualquier vaina, bueno, el Estado tiene que ver cómo inventa, pero hay que protegerlos. No tienen por qué tener los presos menor protección que nosotros. De hecho, deberían tener más. Segundo, la medida no se debería pensar digamos que en función de una persona, por decir algo, no, es que la gata va a salir beneficiada. Bueno, sale beneficiada como otras, no importa, digamos que las medidas son pensadas para una población en general y no que porque Santofimio, que porque la gata, eso es para todos en la cama, todos en el suelo. Y lo tercero y lo más importante es que estamos de acuerdo con esta medida hoy y estamos de acuerdo siempre, no tanto porque haya hacinamiento, que lo hay que construir más cárceles, sino porque nos hemos dado cuenta con el coronavirus que hay que ser solidarios, que el problema que nos afecta a unos nos afecta a todos. Y el problema de un preso nos afecta a todos, porque en la mayoría de los casos estos señores no delinquen porque sí. Muchos sí, pero la gran mayoría delinquen porque les tocó, porque no tuvieron oportunidades. Y en la medida en que todos trabajemos para que esas personas tengan más salud, más educación, más posibilidades, pues el problema general de todos, que es la delincuencia, va a ser menor. Pero hay que prestarle atención a los presos, hay que quererlos como unos colombianos adicionales y hay que resocializarlos. Las escuelas, las cárceles son escuelas, pero de delincuentes, y deberían ser escuelas de ciudadanos. Una política criminal. Aquí hay un tema, Diana, voy contigo. Hay un tema que señala, yo no sería tan amoroso, la verdad, yo creo que es humano. Explíquenle a su mamá, a su tía y a su abuela que va a salir gente de la cárcel sin haber cumplido la pena, y eso es un discurso políticamente muy sensible, pero si en algo tiene razón Grumpert, es que la reincidencia también tiene origen en la incapacidad de las cárceles de resocializar a la gente, de reeducarles, de darle nuevas oportunidades. Entonces, aquí hay que repensarse muchas cosas, y no solo por el COVID-19, hay que repensarse el sistema carcelario. Diana. Sí, no, totalmente de acuerdo contigo, y la teoría de la resocialización puede ser muy bonita y todo, pero pues en Colombia es muy complejo, y ahora por esta razón de COVID, ¿creen ustedes que la solución realmente era excarcelarlos o haber buscado otra alternativa para este tipo de personas? Porque van a salir y bueno, volvemos a lo mismo, se van a encontrar con sus familias, las víctimas obviamente van a darse cuenta que estas personas están fuera por más de que estén
privadas, vieron más de la libertad, pagando prisión en su domicilio, pero ¿era realmente la medida? Mi pregunta es esa. ¿Qué dicen ustedes? Héctor y después Natalia. Diana, y tampoco lo va a responder. Mi pregunta simplemente es corta para todos. ¿Quiénes van a salir? ¿Estos presos, como siempre, tienen estrato? ¿Va a haber los consentidos? ¿La gente que se va a politizar el tema? Esa es mi gran duda. ¿Realmente quién va a salir? ¿Y cómo van a controlar eso? ¿Brazaletes? Es que lo van a hacer rapidísimo porque esto tiene que resolverse ya mismo. Y lo que sí decía Diana es que la resocialización no existe, ni aquí ni en Nueva York. Existen 2 países en el propio planeta, pero realmente no existe. Son focos de escuelas de delincuencia, no es más. Gabo, esa figura de no creer en la resocialización podría ser como Duterte por allá en las Filipinas, de declararle la pena de muerte a los traficantes. A mí me genera mucha resistencia a esa idea, y yo todavía creo que la función del Estado es resocializar. ¿Lo logré o no lo logré? Pero no lo están haciendo, obvio, estoy de acuerdo contigo. Pero hace falta. Debería ser. Pero eso es una culpa del gobierno. Obvio. Culpa del gobierno, no de la gente que... Los delincuentes tienen responsabilidad por otros tipos, pero aquí el gobierno tiene responsabilidad. Natalia, Freddy. Diana preguntaba sobre, ¿será que esa era la medida? ¿O de pronto podían haber pensado en otra cosa? Pues yo creo que ellos están maniatados. Y les tocó tomar esa medida, porque es que la situación en las cárceles en este momento está para obligarlos a tomar medidas extraordinarias como esa. Ahora, viene lo que dice Humberto. A mí sí me preocupa que se cuelen personas que no deberían estar afuera en esa lista o en esas consideraciones. Me preocupa enormemente, pero yo siento que en ese momento ellos tenían que tomar esa medida, porque las cárceles, ustedes vieron los videos de la Modelo y de la cárcel de Cúcuta y bueno, de un montón de cárceles, y pues la situación allá es insostenible. O sacan gente y miran a ver qué hacen, o se joden. Freddy. Bueno, yo también quería hablar de la pregunta que hacía Diana de si era la medida. Mi punto, gracias Gabriel por insistir en que soy muy, a veces, dudoso y lleno de ambigüedades y contradicciones, pero mi duda ahí era a crear una regla para después crear una tonelada de excepciones. A eso es a lo que voy, ¿sí? Vamos a crear una regla y es que van a salir tantos presos, pero los presos van a ser, y entonces empieza uno a crear una serie de excepciones y se vuelve una cosa tan complicada que al final no queda claro para quién es, va a haber una serie de excepciones, y a lo que quería llegar con claridad, es decir, con toda la claridad, es que el país no puede aceptar, y la gente no tiene la expectativa de que ahorita empiecen a salir, por ejemplo, las personas condenadas por corrupción. Por todas las cosas que han pasado, yo no creo que tenga presentación política que salga un solo preso por corrupción, más allá de que deba estar o no. Me parece que el mensaje que quedaría en eso sería súper complicado para la gente de digerir. De acuerdo, Freddy, pero creo que el decreto que se está proyectando excluye delitos contra la administración pública. Es correcto. Y ciertos delitos. Claro, pero al mismo tiempo la Fiscalía anuncia que va a hacer nuevos comentarios, pero entonces anuncia que va a anunciar los comentarios la próxima semana, entonces se le da más larga al tema, entonces hay que ver cómo queda, y estaríamos todos de acuerdo, creo yo, en que corruptos, violadores de menores, violencia intrafamiliar, hay ciertos delitos a los cuales humana y jurídicamente no valdría la pena ni siquiera plantear la posibilidad de la excarcelación. Juan, ¿usted tenía algún comentario? 2 comentarios pequeños. El primero, comparto lo que dice Freddy plenamente, el riesgo de que nos pongan micos en el decreto, porque digamos hay una limitante sobre algunos delitos, pero tenemos el riesgo de que nos pueden hacer una jugadita de último momento y toma la sorpresa. Y lo segundo, pues yo comparto un poco también lo que dice Humberto. Acá se trata de salvar vidas, se trata de proteger derechos humanos, y hay riesgos, y obviamente estarán los que se van a escapar, los que no cumplan las medidas, que se salga un poquito de control esta situación,
pero hay que hacerlo porque estamos frente a una pandemia y no estamos preparados. Entonces yo creo que tenemos que arriesgarnos, así esto políticamente sea duro. Humberto no le estaba parando bolas, Juan, así que estaba concentrado en el chocorramo. Andrés. Sí, Murió. la preocupación sobre temas de derechos humanos es legítima y aplica para el ciudadano que está preso y aplica para el ciudadano que está en la calle que no ha cometido ningún delito. Digamos que ese es un tema que realmente es superior y que es un derecho a la condición humana de la persona. Sobre eso, pues claramente yo no tengo ninguna diferencia. Lo que sí quiero insistir es en el tema de qué tipo de diagnóstico o si han habido algún dato referente en las cárceles sobre riesgo de contagio o si en el momento ya hay identificado algún caso. Creo que sobre eso no hemos tenido información, porque es importante también saber en las condiciones en las que están los presos si ya hay algún incidente en ese sentido, porque realmente el riesgo es alto dado el número de personas que están en las cárceles. Creo que no hay casos confirmados. No hay casos, además, porque las medidas se tomaron bastante a tiempo y cerraron las visitas conyugales, cosa que fue una de las razones por las cuales se rebotaron. Alguien decía, y creo que era Juan, que decía, esto estaba programado, estaba coordinado, seguramente era un intento de fuga masivo, pero sí hubo una serie de medidas que se tomaron y que llevaron a las sublevaciones. Humberto, vamos a hacer entonces para que usted deje de jugar PlayStation o iPad mientras estamos aquí en el programa, hermano, póngase serio, reconéctese y tiene un minuto para hacer una reflexión final. Ya nos quedan 8 minutos del programa y me gustaría después cerrar con algunas condiciones. Hágale, Grumpert. Ese condorito le quedó igualito, gato cualquiera. Porque es el publicista del grupo, marica. El talentoso, Oiga, no, el talentoso. A mí me parece que no hay consenso, pero sí la mayoría está de acuerdo con que es que la medida es necesaria porque esta gente hay que protegerla. Hay unos riesgos, pero hay unos riesgos que se pueden mitigar. Eso le corresponde al gobierno, eso no le corresponde a la ciudadanía, sobre todo para explicarles, como decía Freddy, una medida que puede ser impopular, pero creo que si se apela a la buena comunicación de los gobernantes que hace falta por estos días en el gobierno nacional, eso se podría solucionar. Y esto también nos deja digamos, una reflexión de fondo, y es que ayudar a la luz por el tema del coronavirus, deberíamos repensarnos la política carcelaria. Por estos días el coronavirus nos ha hecho pensar en un solidario, todos queremos ser mejores seres humanos, queremos volvernos a abrazar. Y una de vemos el coronavirus. Uno de esos temas que debe estar de primero en la lista es qué vamos a hacer con la política carcelaria del país, qué vamos a hacer con los presos, hay que pararles bolas. Entonces, pues yo les propongo que los mismos gatos dejemos una lista de cosas que hay que hacer una vez salgamos de esta crisis y que la construyamos con las personas que nos escuchan. A mí me parece muy importante lo que dice Humberto. Hay una política pública que no se ha querido cumplir, que es el COMPES 3828, y es muy impopular. Nadie le quiere meter plata, pero yo estoy de acuerdo que la crisis carcelaria se tiene que resolver. Natis, brevemente, antes de que entremos en la fase de cierre del programa. Tengo que decirle al sistema penitenciario y carcelario de Colombia, los aplaudirá su madre. Ese es el hashtag. Y es tendencia número 1 en Colombia, señores y señores. Así que, Gabriel, tú con el final de este programa maravilloso. Mira, hay un tema que nosotros no quisimos abordar acá y que ningún ministro de Justicia ha querido abordar, y es, ¿debería liquidarse el IMPEC? ¿Debería pasarse la guardia de las cárceles a la policía o a un cuerpo diferente? Hace rato. Es posible que tengamos 72 sindicatos en el IMPEC. La USPEC, Freddy menciona, la USPEC, es decir, desde la reforma a la justicia en el 2011, si no estoy mal, se generó la USPEC, que ha sido un nido de corrupción.
yo creo que también es uno de los grandes debates. Esta noche, queridos gatos y gente que nos ha tenido y nos ha complacido con su atención, hemos discutido un tema que es un tema que siempre y que nunca va a dejar de ser un tema polémico. Decidir dejar en las calles 10.000 personas que han podido cometer delitos no va a ser un tema de fácil digestión, pero dadas las circunstancias es una de las medidas que está pensando el gobierno nacional. Antes de dar unas conclusiones finales, yo simplemente quiero que me contesten con un sí o con un no y voy a hacer una ronda. Natalia, ¿estás de acuerdo con soltar a 10.000 presos, sí o no? Rápido, ¿sí o no? No. Freddy. No. Juan. Sí. Héctor. Sí, con derechos humanos y cuando se No. acabe el coronavirus. ¿Sí o no? Respuesta Vamos de todos. reina. No, porque yo había dicho... Diana. Político en campaña. Diana. No. 3-2, Humberto. Sí. 3-3, Andrés. No. Andrés, no nos... ¡Eso! Yo voy a decir que sí. Esto tiene que demostrar, y esto demuestra, esta votación, este pequeño sondeo lo que demuestra es que no es un tema que está zanjado, que es un tema que genera muchísima discusión y que al margen de las medidas que se vayan a tomar por parte del Ministerio de Justicia, queda mucho por resolver. Queda mucho por resolver en tema de hacinamiento, de resocialización, de medidas de salud. Queda mucho por resolver desde un punto de vista humanitario. Esto es una reflexión que tenemos que hacer. Surge a partir del coronavirus, pero va a ser una de las deudas pendientes de cualquier reforma a la justicia que se vaya a hacer. Yo quiero agradecer a todos los que participaron en este programa. Yo no sé si hay alguna reflexión final. Natalia, Andrés tienen unas reflexiones finales. Nos quedan 3 minutos de programa. Natalia, Andrés, Juan. Bueno, no, esto en realidad es una reflexión final, es para recordar que nos siguen en nuestras redes sociales. Recuerden que vamos a estar leyéndolos porque esta discusión no solo es de los mismos gatos, es de todos los gatos. Entonces vamos a estar leyéndolos. Andrés y Juan, cuéntenos. Yo quiero insistir en que el tema de coronavirus se debe separar de la crisis de hacinamiento en las cárceles. Yo por eso preguntaba y Gabriel decía, si han habido acciones para mitigar y reducir el riesgo y en este momento no hay casos identificados, creo que hay que dar un tratamiento diferente al problema carcelario y no vincularlo con el tema del coronavirus. Muy bien, Juan, para cerrar. Sí a política criminal renovada en Colombia y sí a que acabemos el IMPEC. Apoyo. Yo creo que sobre eso debe haber un acuerdo general. Acabemos el IMPEC. Recuerden todos, No lo traslademos, no volvamos un nuevo USPEC. ¿A qué volver a mover, a cambiarle el nombre al problema? ¿O se soluciona o no? Y sí a los derechos humanos, así sean presos, sí, derechos humanos. Bueno, gato. Siempre. No renunciamos. Muchachos, nos queda un minuto. Nos vemos todas las noches a las 8 de la noche. Gente común y corriente, opinando por diversión. Estamos muy atentos a los comentarios que puedan tener. Mándenos stickers, insúltenos si se les da la gana, pero no vamos a dejar de pensar, no vamos a dejar de opinar. Aquí somos gatos comunes y corrientes. Chao, nos vemos mañana por la noche. Chao, gatos. Diversión y opinión. Chao. Diversión por opinión. Siguen jugando en su iPad. No,